Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. Recientemente, uno de los nombres más comentados en el mundo del chisme ha sido Buket Akbaba, la esposa de Oushan Akbaba. Buket Akbaba, quien ha estado en el centro de atención por las comparaciones con Sinem Unsal, coprotagonista de Oushan Akbaba en la serie, esta vez no se quedó callada y hizo declaraciones bastante abiertas sobre las comparaciones. Los comentarios sobre ambos nombres, frecuentemente yuxtapuestos en redes sociales y revistas del corazón, parecen haber agotado la paciencia de Buket Akbaba. Hablando de Sinem Unsal, Buket Akbaba comenzó reconociendo su belleza. Destacando que Sinem Unsal es una mujer muy hermosa, Akbaba también señaló detalles que le llamaron la atención sobre sus cambios a lo largo de los años. Al comparar las fotos antiguas y nuevas de Unsal, Akbaba comentó que lo primero que le llamó la atención fue el cambio en la zona de su mentón, y sospechó que se había sometido a un tratamiento de relleno. También mencionó que se había aplicado rellenos en los labios, notando una asimetría particular en el labio superior. Sus declaraciones no se detuvieron ahí. Buket Akbaba, quien afirmó que los efectos del Botox eran claramente visibles en sus rasgos faciales, sugirió que se había aplicado rellenos en la zona media de las mejillas, e incluso insinuó la posibilidad de una bichectomía, un tipo de extracción de relleno, reduciendo ligeramente el tamaño de la parte inferior de las mejillas. Al comentar sobre su frente, Akbaba atribuyó el aplanamiento de las hendiduras y protuberancias previas a los rellenos. Sus declaraciones generaron comentarios en redes sociales como, hablaba como una cirujana plástica. Estas declaraciones se convirtieron rápidamente en un tema candente en la prensa sensacionalista, y las redes sociales mostraron opiniones divididas. Algunos argumentaron que Buket Akbaba estaba cansado de las constantes comparaciones y que este arrebato era resultado de una incomodidad acumulada, mientras que otros encontraron innecesarios e hirientes esos comentarios estéticos tan detallados sobre otra mujer. La presión que la cultura de la comparación ejerce sobre las mujeres volvió a ser el centro de atención. El arrebato de Buket Akbaba no se limitó a comentarios sobre Sinem Unsal, también puso de relieve la crueldad con la que se examinan la vida privada y la apariencia física de las celebridades. Las comparaciones, que comenzaron con el éxito de Oushan Akbaba en la serie y la química que compartía con su coprotagonista, finalmente se dirigieron hacia su esposa, volviendo a la palestra una situación frecuente, pero igualmente controvertida, en el mundo de los chismes sobre famosos. Si bien Sinem Unsal aún no se ha pronunciado al respecto, todas las miradas están puestas en ella tras los comentarios de Buket Akbaba. Aunque aún está por verse la postura de las partes, los acontecimientos han reavivado el debate en el mundo del chisme sobre la comparación, la estética y la presión sobre la apariencia femenina. Parece que estas declaraciones seguirán siendo tema de debate durante mucho tiempo. Tras las declaraciones de Buket Akbaba, se desató una avalancha de comentarios en el mundo del chisme y en las redes sociales. El incidente, que rápidamente se convirtió en tema de debate, generó tanto apoyo como duras críticas. Los comentarios hicieron que el asunto se interpretara no solo como una tensión entre dos mujeres, sino también como una cuestión de la percepción social de la belleza y la cultura de la comparación dirigida hacia las mujeres. Quienes apoyaban a Buket Akbaba argumentaban que estaba cansada de ser comparada injustamente con Sinem Unsal durante tanto tiempo. La crítica a comparar constantemente a las mujeres basándose en el éxito de un hombre fue particularmente prominente. Según este grupo, las palabras de Akbaba no fueron un arrebato de ira, sino más bien una expresión de malestar acumulado. Comentarios como una mujer que es comparada constantemente tiene derecho a hablar, nadie es de piedra y llevó años en silencio, finalmente explotó sobresalieron en redes sociales. Por otro lado, las críticas fueron tan duras como el apoyo. Quienes consideraron que las declaraciones de Buket Akbaba eran excesivas e hirientes no aprobaron que se hicieran comentarios estéticos tan detallados basados en el rostro de otra mujer. Algunos usuarios expresaron sus reacciones con comentarios como, es contradictorio atacar a otra mujer mientras se opone a las comparaciones, este lenguaje no empodera a las mujeres y las decisiones estéticas no son asunto de nadie. Las publicaciones que enfatizaban la solidaridad de las mujeres fueron particularmente prominentes en el lado crítico. Tras el incidente, la percepción de la estética y la belleza se convirtió en tema de renovado debate.
El debate abierto y cuestionador sobre los cambios en los rostros de las celebridades ha vuelto a poner de relieve los temas de la política corporal y la presión por la apariencia. Algunos usuarios de redes sociales enfatizaron que someterse o no a una cirugía estética es una decisión completamente personal, argumentando que juzgar basándose en estas decisiones es incorrecto. En las columnas de chismes, se dice que Buket Akbaba no se dirigía a Sine Munsal, sino que reaccionaba al lenguaje comparativo al que ha sido sometida durante años. Sin embargo, también existe la opinión generalizada de que el tono empleado eclipsó el mensaje. Comentarios sobre ser juzgado cuando se tiene razón se han convertido en una de las críticas más frecuentes. Si bien aún no hay una declaración oficial por parte de Sine Munsal, su decisión de guardar silencio se interpreta de diversas maneras. Algunos ven este silencio como una muestra de madurez, mientras que otros creen que es una decisión consciente para evitar que el problema se agrave. La decisión de Ousan Akbaba de no involucrarse también se interpreta como una medida de las partes para no aumentar la tensión. Los eventos volvieron a poner de relieve una situación común en el mundo de los chismes sobre famosos, que constantemente genera debates similares. La constante atención a la vida privada y la apariencia física de las mujeres, la normalización de las comparaciones y la consiguiente presión psicológica han sido cuestionadas a raíz de este incidente. Mientras continúan las discusiones, el impacto de las palabras de Buket Akbaba y la evolución de la sensibilidad social sobre este tema siguen siendo tema de curiosidad. Gracias por ver el vídeo. Hasta el próximo, cuídense.